A veces no nos explicamos por qué es que tenemos tantas cosas en nuestros corazones y luchamos, peleamos, oramos, clamamos al Señor y no logramos vencer ciertos puntos débiles en nuestra alma, en nuestros corazones. Y eso lo aprovecha a veces el diablo para hacernos sentir inhabilitados para pertenecer al reino de Dios. Todos en algún momento, quizá por ese síndrome de culpa, por las imperfecciones que tenemos, nos hemos negado a servir a Dios. Porque creemos que la gente que sirve al Señor es gente perfecta, es gente sin conflictos, sin dificultades, sin áreas negras en su interior. Cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué no sirve? La respuesta es, porque no estoy preparado. Y la pregunta que brota es, ¿cuándo vamos a estar preparados para servir a Dios? ¿Cuándo vamos a estar a la altura de las demandas que según nosotros, Dios espera? Nunca vamos a estar listos. Por eso es que muchos en la iglesia se roban el privilegio de ser bendecidos al servir a Dios en su congregación. Porque lógicamente cuando usted sirve al Señor, en lugar de tapar el micrófono me tapé la boca. Perdón. Entonces, pues sí. Entonces nos robamos el privilegio y la experiencia de servir al Señor, no solamente para mostrarle para mostrarle nuestro cariño, nuestro amor, nuestro agradecimiento, gracias. Pero también nuestra experiencia de humillarnos y servir a Dios entre su pueblo. Porque servir a Dios no es servirlo a Él, porque Él es espíritu. Cuando yo sirvo a Dios, lo hago sirviéndolos a ustedes, dándoles lo que Dios me pide que les dé. La palabra, una exhortación, una enseñanza, quizá una llamada de atención, una ofrenda, cualquier cosa. Pero el problema es que, repito, hemos formado paradigmas mentales. Gracias, Señor. Hemos formado paradigmas mentales en donde hemos creído que para servir al Señor tenemos que estar perfectos. Y quizá este mensaje es una invitación para todos aquellos que se han limitado de ser siervos de Dios. Porque una cosa es ser hijo y otra cosa es ser siervo. Ser hijo de Dios, todos lo somos. Los que hemos pasado bajo la cruz, los que hemos aceptado su sacrificio, los que hemos creído que su sangre nos limpia y nos salva. Hasta ahí somos hijos. Pero de ahí para ser siervo es otra cosa diferente. Ser siervo es humillarme y es precisamente hacer práctica esa palabra de siervo, servir. Porque el siervo es alguien que sirve, no solamente un hijo. Por eso cuando usted lee la parábola del hijo pródigo, regresó humillado, diciéndole al padre, ya no me recibas como tu hijo, hazme como tu siervo. Porque lógicamente este muchacho, mientras estuvo en la casa, no hizo nada por el padre. Se dedicó solamente a recibir, a recibir y a recibir. Estaba tan bien tratado por el padre que no sintió necesidad de humillarse y ponerse a los pies del padre. Hasta que llegó
lleno de miseria, hasta que tocó fondo, hasta que conoció lo que era el alma humana en su máxima expresión, deseando las algarrobas de los cerdos, y que por misericordia volvió en sí, ya no regresó como hijo. El Padre lo recibió como hijo, pero él en su fuero interno llegó pidiendo: hazme como uno de tus siervos. Eso quiere decir, y me da algo quizá de pautas para pensar, que muchos no sirven a Dios porque creen que están demasiado premiados por Dios. Y ese es un terrible error por el orgullo humano. A este joven tuvo que habérsele quebrado el orgullo, la soberbia, el muy hijo, como para servir a su padre, hasta que llegó al fondo de la pocilga. Entonces regresó con un espíritu de humildad. O sea, este mensaje que vamos a oír es para aquellos que todavía piensan y retepiensan si quieren ser siervos y siervas del Dios Altísimo, que son dos cosas diferentes. Veámoslo en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Espíritu Santo, te ruego claridad de mente, de expresión, de palabra, para ministrar tu palabra apegado a ella. Por favor, ayúdame. Quita toda mi naturaleza humana y permíteme ser canal de bendición, y que tu pueblo sea altamente bendecido con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a hacer una sindéresis de la vida de Pablo por un momentito, para que usted vea lo que es el hombre, lo que es el ser humano. Pablo ha sido uno de los hombres más favorecidos por Dios en los primeros tiempos de la Iglesia de Cristo. Tenía un valor intenso por cuidar el nombre de Dios entre los de su pueblo. Era celosísimo del nombre de Dios. Había sido educado a los pies de uno de los maestros más famosos de su tiempo, el rabino Gamaliel, nieto de uno de los jueces de Israel, el famoso Gilel. Había sido instruido en el fariseísmo más legalista de su tiempo y pertenecía a una de las escuelas más estrictas de esa escuela farisea. Era muy conocido por su sabiduría humana. Era experto en historia griega. Era un conocedor de la Torá al extremo que la citaba sin ningún error. Fue un conocedor de la sociedad no solo judía, sino también de los gentiles. Conocía el lenguaje real y cómo dirigirse a los monarcas, a donde fue llevado a testificar en varias ocasiones. Era conocedor de las leyes de ciudadanía y los principios legales del Imperio Romano. Además de todo esto, cuando ya era discípulo de Jesús, después de haber sido impactado por el Señor camino a Damasco, tuvo una revelación profunda e íntima del reino de Dios a través de su estancia en el desierto a solas con su Dios. Era un conocedor de la sujeción a las autoridades y lo demuestra en el hecho de haberse presentado ante las columnas de Jerusalén, o sea, de los ancianos que habían quedado a cargo del ministerio de evangelización a las naciones.
lo examinan qué tanto sabe de ese tema y lo respaldan cuando, según el libro de Hechos, le extienden la diestra de amistad y lo envían a la gentilidad. Estoy hablando del perfil personal de Pablo. Fue muy favorecido por el Señor con un don de fe que nadie había tenido en esos tiempos. Fue llevado al tercer cielo a recibir revelaciones profundas que no pudo explicar debido al impacto espiritual que eso provoca en su vida espiritual. Fue un excelente maestro de la gracia del Señor a las iglesias griegas y extranjeras a las que fue enviado a evangelizar. Después de todo esto, el Señor tiene que usar un método para lograr el equilibrio de su siervo. Cuando Pablo es encontrado por el Señor camino a Damasco, le dijo a Ananías después de 3 días, anda a orar por Pablo o por Saulo, porque tengo planes para él, tengo grandes planes para él. Va a ser un instrumento en mis manos de mucha bendición. Y entonces, lógicamente, Pablo en ese momento está ciego y un judío desconocido, Ananías, va, ora por él, recibe la vista y luego se bautiza. Luego se va 14 años a Arabia a buscar la presencia física del Señor. Y esos 14 años el Señor lo favorece y le inspira todo su evangelio y le transforma totalmente su carácter y su mente. Ahora Pablo regresa nuevamente después de 14 años, fue a Jerusalén a buscar a las columnas que eran Pedro, Jacobo y Juan, que eran los pastores de la iglesia nacional en Jerusalén. Todos los demás se han ido a la diáspora. Cuando llega, se presenta ante ellos, no le creen porque conocen quién era Pablo, un celoso fariseo, perseguidor de la iglesia. Había matado a muchos, no había matado, pero había compartido los deseos de matar a mucha gente. Incluso el mayor testimonio de Pablo es cuando matan a Esteban. Él estuvo ahí apoyando a los que lo estaban apedreando, así que él participó, no de hecho, pero sí de consentimiento. Así que era muy conocido. Juntarse con Pablo, un cristiano, juntarse con Pablo era terrorífico. Porque acuérdese que Pablo, toda esa fama lo persiguió donde quiera que iba. Ahora cuando llega a Jerusalén, lógicamente los hermanos Pedro, Jacobo y Juan no le creen que haya sido transformado por Dios. Así que Pablo, quizá algo entristecido, se aleja y Dios le manda a Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Bernabé lo encuentra y le dice algo, un diálogo, y le dice: no tengas pena, yo te voy a avalar. Y Bernabé lo regresa nuevamente a Jerusalén y le dice: hermanos, reciban a Pablo, examínenlo, ya no es el mismo que ustedes y yo conocimos antes. Así que platican, le hacen preguntas sobre Jesús para ver si es cierto que lo vio resucitado, y Pablo pasa el examen, por así decirlo, los convence y les dicen entonces: ándate a los gentiles. A los gentiles en aquel tiempo eran los griegos, que era la colonia, era la tierra más fructífera de aquel tiempo para poder llevar la palabra del evangelio. Así que ahora Pablo va camino a Corinto, va a las ciudades griegas, y como hablaba griego, para él era fácil comunicarse con ellos. Conocía su cultura, conocía toda su gama de dioses, todo su politeísmo, todo su paganismo lo conocía perfectamente. Y entonces para Pablo era bastante fácil, entre comillas, llegar a esa tierra y hablar la palabra de Dios. Lógicamente él no contaba con los problemas que iba a tener, pero esa es otra plática. Así que Pablo, con todo este perfil que tiene, aparte de ser judío de pura cepa, de una de las tribus de Israel, nacido en una de las ciudades más cosmopolitas de su tiempo, como era Tarso,
Esa ciudad era famosa porque ahí había una universidad. Aparte de eso, fue educado por uno de los mejores maestros de su tiempo, el rabino Gamaliel, nieto de Gilel, así que es un perfil excelente. Ahora imagínense, viene Dios, lo levanta, lo transforma y lo envía. Lo primero que Dios toma en cuenta con Pablo es que Pablo tiene que entender algo, que siendo humano, quizá corría el peligro de ufanarse por todo lo que el Señor le había regalado. Y es cuando declara sin ninguna vergüenza ni pena que Dios tuvo que intervenir enviando un mensajero de Satanás para que lo abofeteara debido a las grandes revelaciones que ha recibido. Ahora Pablo llega a Corinto, lo vamos a ver cuando los jueves estudiamos Corinto, cómo Pablo era algo deforme, tenía una enfermedad que no se sabe cuál era, pero le había deformado posiblemente un ojo, se lo había casi sacado, y otros comentaristas dicen que era cabezón, era algo feo verlo. Por eso una de sus cartas dice, por ahí hay unos diciendo que en mis cartas soy débil, ¿verdad? Que soy débil, que no me atrevo a ir en persona, pero cuídense porque voy a llegar en persona, porque es cierto que por carta soy débil, pero soy poderoso cuando abro la boca. Entonces, Pablo lógicamente no era así. Algo le pasó en el ínterin, algo le sucedió que tuvo que ser modificado, por así decirlo. Por eso es que averiguar esto íntimo de Pablo no tiene explicación. Nadie sabe cuál era la causa por la cual Pablo tuvo esas dificultades. En alguna ocasión dijo, por eso se cree lo de los ojos, porque escribió una carta diciendo, porque yo sé que ustedes con mucho amor se sacarían los ojos por mí. O sea, ustedes me darían sus ojos, porque parece que ahí estaba un poquito de su problema. Así que Dios tuvo que intervenir enviando un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Ahora Pablo usa la palabra abofetear en griego, que significa dar cachetadas, golpear sin misericordia, provocar el mayor dolor posible a la víctima. Y eso es lo que le sucede a este gran hombre de Dios. En la intimidad, después de un gran discurso, después de algún gran mensaje, Pablo llegaba a su casa arrastrando los pies, sintiéndose morir, sintiéndose débil, posiblemente reaccionando de alguna manera que él mismo no se explica. ¿Por qué hago las cosas que no quiero? ¿Por qué lo que debo hacer no puedo? Dentro de mí hay algo que me arrastra. Entonces Pablo ruega 3 veces a Dios, él mismo lo cuenta, que intervenga a su favor, pero se encuentra con una respuesta que no esperaba. No, Pablo, no te puedo dar lo que pides. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad eres fuerte. Ahora, ¿por qué este juego de palabras? Porque cuando tú te sientes débil, te sientes feo, horrible, inútil, incapacitado, ahí eres fuerte, porque ahí se manifiesta mi poder. Ahí se manifiesta mi fuerza. Es decir, en tus momentos débiles, cuando haces cosas que no convienen, cuando haces acciones que niegan mi poder en ti, en ese momento eres más fuerte, porque me das toda la gloria y honra solo a mí. Ahora vengo con nosotros. La humildad que nos mantiene de rodillas es a causa de ese dolor íntimo que llevamos en el alma y que públicamente reconocemos ante aquellos que nos ven grandes. Es por eso que el aguijón algunas veces es público. Es público. Para que Dios pueda obrar en nosotros esa humillación de la carne, mostrar a los demás nuestros puntos débiles. Cuando Pablo llegaba, todo el mundo se burlaba de él, se reían de él. Incluso lo habían, en una ciudad de Galacia, creo, lo habían estigmatizado como con la forma de un dios horrible del Partenón griego, creo que era Juno o algo así.
Entonces le querían poner una guirnalda porque era su aspecto personal no era nada agradable. Pero cuando abría la boca, galvanizaba totalmente el auditorio. Y entonces, ¿cómo es que esa persona tan deforme y a veces tan encendido, era bravísimo, tenía sus áreas muy humanas, podía ser usado por Dios? Entonces, es por eso que el aguijón de la carne es público. Todos se daban cuenta del carácter duro de Pablo y seguramente se sorprendía de cómo un hombre tan usado por Dios podía actuar de esa manera. ¿Cómo es posible que en una carta le dice a la iglesia, saquen a ese hombre, en lugar de decir que lo metan, que lo saquen? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Pablo predica Corintios 13 sobre el amor y él mismo es durísimo en sus cartas? Entonces había una bipolaridad, porque la gente no lograba entender que ese carácter, esas cosas con las que Pablo reaccionaba, era el aguijón posiblemente que Dios permitía públicamente para, como así decirlo, para cuando bajaba de un púlpito se sentía humillado, se sentía el hombre más miserable. Y entonces en privado iba con Dios y le decía, Señor, quítame esto, por favor, transfórmame, cámbiame. Todos se daban cuenta del carácter duro de Pablo y seguramente se sorprendían de cómo un hombre tan usado por Dios podía actuar de esa manera. ¿Cuál era su aguijón? No lo sabemos. ¿Qué área de su vida estaba débil? No lo sabemos. Pero ser humillado públicamente era necesario para reconocer privadamente que lo que tenía era dado por la gracia del Señor. Imaginemos al gran Pablo diciendo al Señor, Señor, estoy levantando iglesias, estoy ordenando la doctrina de tu reino, estoy trabajando duro en tu obra, estoy haciendo discípulos. Por favor, quita este aguijón de mi carne que me humilla y me hace sentir fracasado. 3 veces, intensamente. 3 veces orando al Señor por ese favor. Y la respuesta fue no. No puedo, no te lo voy a quitar. Tú cambiaste el agua en vino, Señor. Cambia esto que me afecta, por favor. Te recuerdo el capítulo del amor de Corintios 13, Señor. Ayúdame y quítame esto que me afecta dolorosamente. La respuesta fue no. No, Pablo. Te quito eso con toda la gama de conocimiento, de enseñanzas que tienes. Te me vas a hinchar y me vas a quitar la gloria y entonces voy a tener que tomar acciones más duras porque no comparto mi gloria con nadie. Necesito que te mantengas ahí. No te voy a quitar eso que te duele. Muy bien. Cada uno de nosotros tenemos revelaciones y dones que el Señor nos ha regalado. Profecía, misterios, enseñanza, palabra de ciencia, palabra profética, música, liderazgo, empresas, dinero, inteligencia sobrehumana. Entonces, todo eso, algunos el Señor les ha dado un ministerio para la iglesia, otros para el cuerpo de Cristo, o una capacidad para hacer negocios o interpretar diferentes situaciones de la vida. Es seguro entonces que hemos recibido un aguijón en la carne para que reconozcamos que no es de nosotros la capacidad que tenemos. Es por la gracia del Señor que nos ha escogido para darnos esos regalos que a los demás les puede sorprender, haciéndonos creer que somos nosotros los que hemos alcanzado esas metas por ser superiores a los demás. Ese aguijón lo que hace es equilibrarnos, ponernos en el medio de saber que tenemos una buena dosis de ¿qué? De orgullo, de ansiedad, de depresión, de cólera, de enojo, de celos, iracundos, encendidos, carácter violento, indiferencia ante el dolor ajeno, deseos sexuales insoportables. Todo eso que necesita ser equilibrado por Dios.
Nada más lejos de la verdad que creer que nadie de los que estamos aquí y que hemos sido llamados por Dios para servirle, tenemos un aguijón. Y no es un secreto, que es cuando la parte débil, el aguijón, brota del corazón de todos nosotros para que nos sepamos débiles, necesitados de perdón, que a pesar del don que tenemos en lo privado, tenemos que reconocer que hay un área débil en nuestro ser. Que hay algo que nos avergüenza delante del Señor cuando vemos cómo nos usa, cómo se glorifica a través de nosotros. No importa lo brillante que parezcamos, lo ungidos que el Señor nos muestre a los demás. El balance está en que también mostrará esas áreas oscuras que hay dentro de nosotros y que nos avergüenzan ante los demás porque ven nuestra imperfección a pesar de lo ungidos que seamos. Ahora hay que tener cuidado. Dios nunca va a mostrar un pecado. No tenga pena. Porque la Biblia declara que todo eso Él ya lo echó al fondo del mar. Estoy hablando de áreas débiles. Estoy hablando de situaciones tan personales que a veces, y aquí está el problema, que muchos se niegan a servir a Dios porque cuando entramos a la palestra de servir a Dios, inmediatamente las huestes y potestades van a descubrir, viene alguien a bofetearnos, a descubrirnos cómo somos realmente, para hacernos sentir débiles, incapacitados, pero que aparte de eso tenemos tal pasión que Dios ha puesto, que llegamos al momento que Pablo llegó. Señor, ayúdame, por favor, que yo no siga siendo avergonzado. ¿Por qué? La iglesia no se da cuenta, gloria a Dios, entre comillas. Pero si un hijo, ¿cómo es posible que mi papá profetice si en la casa es más malcriado que saber qué? ¿Cómo es posible que mi papi toque aquí el saxo y no lo han visto gritar en la casa? ¿Cómo es posible que el pastor, que mi esposo predique aquí si nadie sabe cómo es como esposo? ¿Cómo es posible? Porque no se trata de que yo vaya a bajar con la cara avergonzada delante de ustedes, pero sí delante de alguien. Y ese será el aguijón. Entonces, ¿cuál es la búsqueda individual de cada uno? Señor, ayúdame, quítame esto, este mal carácter, quítame esta situación que me avergüenza ante mi hermano, mi hijo. ¿Tendré yo ese aguijón? ¿Será que yo tengo ese aguijón y que por eso mi esposa a veces cuando estamos comiendo en algún lugar me dice, cielito, cuida tus ojos? No, si los estoy cuidando. Eso digo yo. Eso digo yo. ¿Te das cuenta? Ahora vengo, me subo al púlpito muy ungido a predicar la palabra, pero hay un testigo, hay un testimonio que cuando yo hablo de pureza, realmente estoy diciendo la verdad, sí, de la palabra, pero no de mí. Eso pasaba con Pablo. Pablo hizo un poema brillante de Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas, si yo hablara sabiduría, pero no tengo amor. Y algunas personas dijeron eso. Ajá, sí, Pablo, tienes razón. ¿De qué amor nos hablas? ¿Te acuerdas la gran cinchaseada que me pegaste? ¿Te acuerdas la gran maltratada? ¿Te acuerdas del regañado que me diste? ¿Te recuerdas lo que hiciste? ¿De qué amor estás hablando? Ahora, ¿cómo se bajaba Pablo? Avergonzado. Se sentían no avergonzado con la gente, con él mismo. Y posiblemente se iba a un rincón de su sinagoga a decir, Señor, por favor, estoy hablando del amor de Corintios 13, que es lo superior que hay, y yo no estoy viviendo ese amor. Aquí hay gente que me vio matando a Esteban. Aquí hay gente, Señor, que me vio agarrando a los cristianos presos para llevarlos a Jerusalén. Aquí hay gente que me conoció. Por eso cuando él cuenta su testimonio, y en alguna parte de Corintios dice, y esto erais algunos. Él se incluye. Esto erais. Ahora la cuestión es, esta es la bipolaridad de nuestras vidas. Hablamos de la palabra de Dios, profetizamos, damos palabra de ciencia y oramos por sanidad para otros.
Pero nosotros mismos por dentro estamos enfermos sin que ninguna oración nos sane. Pablo llegó a la isla y sanó al hombre de ahí. Y él no pudo sanarse. Estuvo en una ciudad de Roma y dice, y a fulano lo dejé enfermo. ¿Por qué no lo sanó? ¿No será que estaba muy ocupado, se descuidó, no fue a visitar y aquí iba en el barco? ¡Ah, qué miserable! ¿Por qué no fui a visitar a este hermano? Lo dejé enfermo. Él tenía el don de sanidad. ¿Por qué no lo sanó? Entonces vemos, hermanos, que servir a Dios es un riesgo muy grande. Pero también es cierto que muchos, por miedo a ese riesgo, no son tratados en sus áreas. No permiten que Dios trate con esas áreas, porque ¿cómo es que uno va mejorando poco a poco su conducta? Sirviendo a Dios y siendo abofeteado y pasar por alto. Entonces, Señor, como tú no me quieres quitar este aguijón, esto que me fastidia, esto que me avergüenza, que me humilla, este Goliat que me destruye mi gozo, mi alegría, entonces, Señor, no me queda más que servirte así como soy. Y Pablo llegó al momento en decir, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. Por lo demás, dejo atrás todo lo que me está avergonzando. Puesto los ojos en Jesús, el hacedor y consumador de mi fe. Es cuando Pablo se levanta y nos pregunta, ¿en dónde está tu Dios? Somos capaces en mí. Y eso me acordé hoy en la mañana que Cristian llegó. Somos capaces de ordenarle a la lluvia que se aleje de nuestro entorno y nos obedece. Pero cuando yo le ordeno a ese gigante que me derrota, que se aleje de mi alma, no me hace caso. ¿Cómo es posible? Y yo entro en conflicto, Señor. ¿Cómo es que me usas para profetizar, para provocar milagros y todo? Y este gigante no me hace caso, Armando. ¿Por qué? ¿Y qué hace el Señor? Se queda callado. Bástate mi gracia. Es que si te lo quito, ¿qué más tengo que arreglarte? ¿Qué más puedo mejorar en ti? Entonces, nosotros vemos a los muchachos. Ha habido un culto precioso de alabanza, de adoración, música, muy bonito. Pero, ¿cómo serán en sus casas? ¿Qué dirán sus hijos? Pero más que sus hijos, ¿qué dirá su esposa? Aquí hay varias parejas con aventuras de casarse, de comprometerse. ¿Vendrán con las manos limpias? ¿Vendrán con los ojos limpios? ¿No vendrán con una culpa de haber hecho algo incorrecto? Y luego la famosa promesa, por favor no volvamos a hacer, no puedo seguir así. Y a la semana lo vuelven a hacer y está ese dardo metido ahí. ¿No será que venimos a la iglesia después de haber hecho una escena en nuestro hogar y ahora viene Dios y nos usa para hacer un milagro, para hacer un portento en la vida de alguien? Y cuando ya viene el gusanito de sentir que yo lo hice, viene el demonio, nos abofetea. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas la palabra que dijiste? Y eso nos baja totalmente los humos. Entonces, cuando eso sucede, oramos como Pablo, pero la respuesta sigue siendo la misma: no. El aguijón en la carne, mis queridos, es necesario para hacernos reconocer que sin él no somos nada, que nada podemos ni nada tenemos, sino lo que hemos recibido de Dios por su pura gracia y misericordia. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué tenemos? Dice Pablo en una de sus cartas, porque ¿qué tienen que no les haya sido dado? O sea, no tenemos nada. Por eso, insisto, servir a Dios es un riesgo de tener que enfrentarnos con esas huestes y potestades y que Dios le dé permiso a alguien en las regiones celestes para que nos abofetee. Entonces, para evitar eso, mejor no lo sirvo, pero me pierdo la bendición de ser siervo, me quedo solo como hijo. Y Dios necesita siervos. Dios necesita expander. Dice
Orad para que Dios mande obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué hacer cuando Dios dice no a lo que le pedimos? Reconocer que necesitamos ese aguijón para que no nos inflemos, para que no alimentemos nuestro ego y creamos que somos superiores a otros, y mantener siempre un perfil de humildad y servicio al Señor y a sus hijos. Por eso cuando alguien nos adula, inmediatamente viene una convicción: la gloria es para el Señor. Gracias, hermano, gloria a Dios. Mire, hermano, usted me hizo un milagro sin darse cuenta. Así es que yo soy bueno. No, gloria a Dios. De bueno no tengo nada. Porque cuando me quito la ropa, como decía el doctor Ríos en Guatemala, quíteme lo que tengo de Jesús y usted va a ver la crueldad a la máxima expresión aquí adentro. Si nos quitáramos lo que tenemos de Cristo, ¿qué veríamos? Por eso él dijo en otra ocasión: doy gracias a Dios que no nos permite ver demonios, porque no es que veríamos demonios, los veríamos a los demonios. Y entonces es mejor estar en ignorancia, que no nos quite ese velo para poder penetrar esas regiones de perversión que hay en muchos de nosotros. Por eso es que es lógico que la iglesia a veces se vuelve elitista. Unos no se hablan con otros, de aquí que allá, no se saludan, porque me van a contaminar. Porque lo que contamina, dice Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale. A mí me costó entender ese texto en una de sus interpretaciones. Si yo me llevo a alguien en el carro y le doy un chisme, ya lo contaminé. Lo que contaminó a esa persona fue lo que salió de mi corazón. Entonces concluí al estudiar esto: yo soy una persona contaminante, altamente contaminante. Así que todo aquel que no quiera contaminarse conmigo, no me hable, ni me toque, ni me salude. Pero también puede ser lo contrario, que usted me contamine a mí. Porque todos tenemos ese problema. ¿Por qué? La historia lo registra y quizá no venga al caso, pero cuando Atila, dice la historia, que separaba la grama, donde él separaba se moría. Era tan malo el hombre que hasta el mismo zacate se moría donde él ponía sus pies. Ahora eso lo tomamos nosotros los que estudiamos esto para darnos cuenta: lo que nosotros tocamos se corrompe. Lo que nosotros tocamos se corrompe, porque la corrupción está dentro de nosotros. Queremos disfrazarla con un traje, con un perfume, con un lenguaje, con un maquillaje, con una figura, con una cinturita de avispa, pero somos altamente contaminantes. Por eso quizá, y lo hablaba en Guatemala, quizá por eso y muchas cosas y muchas razones más, el Señor no permite que comamos cerdo. Porque cuando abren al cerdo en canal, todos sus órganos están exactamente como los nuestros. El hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, todo lo tiene igual que nosotros. Entonces, asómbrese si quiere o dele gracias a Dios. La persona más parecida al cerdo somos nosotros. O el animal más parecido al cerdo es el cerdo. El animal más parecido al hombre es el cerdo. Por eso que lo han estudiado y no terminan de estudiarlo. La mejor piel para los quemados es la del cerdo. Tiene casi las mismas particularidades. El problema del cerdo es que él suda para adentro. Por eso las toxinas están ahí adentro. En cambio nosotros sudamos por los poros. Los riñones para trasplante, los mejores son del cerdo. La insulina, la mejor insulina es la del cerdo. Imagínese usted inyectarse insulina para bajarle el azúcar y viene de un coche. Entonces son cosas que sirven para bajarnos los humos. Por eso es que Pablo, cuando habla con la iglesia, la raza a los ricos, y la palabra dice: todo collado bájese y todo valle súbase, porque estamos exactamente ante los ojos de Dios al mismo nivel. Dios sabe nuestro dolor
en impotencia ante ese aguijón. Dios sabe lo que lloramos, lo que sufrimos y lo que sentimos por dentro. Sabe perfectamente lo que necesitamos aprender, que solo su gracia es necesaria para poder seguir adelante, sin olvidar que somos débiles. Y en esa debilidad el poder le pertenece solo a Él. ¿Qué nos queda entonces después de ver nuestro débil interior? Confiar en el Señor. Confiar. Venir cada mañana, los músicos, la alabanza, los servidores. Señor, tú sabes quién soy. Permíteme ser tu siervo lo mejor posible. No lo mejor en mí, sino servirte con el mejor estándar para ti. Úsame a pesar de lo que soy. Lógicamente, para llegar a ese extremo hay que vivir un par de años. Esto no lo hace un patojo que cree que es el piruris del cielo y que sin ustedes Dios se queda sin músicos. Por eso a veces son tan orgullosos de que, pues hoy no toco. No hay problema. No toques, un ángel va a tocar. No hay problema, pero creemos en la juventud. Esto se va adquiriendo a través de los años. Pablo no lo tuvo los primeros años. Fue cuando fue avanzando poco a poco ante las iglesias de Galacia, de Corinto, de Roma, todo eso, cuando se dio cuenta, no soy lo que yo creí que era. Todo, por eso dice, todo lo que yo logré antes de Cristo no me sirve. Lo tengo por estiércol, no me sirve para nada. Y ahí es donde nos damos cuenta que los estudios que uno pueda tener, teológicamente hablando, al momento de subir al púlpito, no sirven para nada. Quizá puedan dar una pista, quizá un poquito de conocimiento, pero ante los ojos de Dios, uno es más miserable que cualquiera. Ahora, aquí hay algo humillante todavía más. A mayor estatura, más fuerte es el aguijón. Por eso es que se dice, imagínense las luchas de esos grandes hombres de Dios. Imagínense los conflictos internos. Por eso hemos visto a grandes paradigmas caer en pecados ocultos, que Dios les habló, pero ellos creyeron que ellos eran los señores de la iglesia. Por eso, mis queridos esposos, no crea que usted es el señor de la casa. No crea que usted es usted es rey por regalo de su esposa. Ella lo nombró su rey, pero sobre usted ahí está el rey de reyes. Es una arrogancia que los hombres ignorantes de la escritura o de saber quiénes son, se crean que son los señores de la casa, porque nadie cumple ese perfil. Y señoras, no crean que ustedes son las señoras de la casa. Se les da esa posición de respeto, se les asigna esa posición de que usted disponga quién entra, quién sale, qué se come, cómo se come, pero no se lo crea mucho, haciéndole creer a Dios que Él no tiene nada que ver en su casa. Amén. Es muy peligroso jugar porque no me interesa, pero estoy casi seguro que la mujer más hacendosa de esta congregación tiene un aguijón. Tiene un aguijón. Porque a quien más se le da, más se le demanda. Entonces, ¿usted le dieron una casa? Ah, ya tengo mi casa. Mío, dijo el gato cuando estaba en su garabato. Te voy a dar un aguijón para que veas. Y le brota un aguijón de yuca. Una casa bonita por fuera, más yuca por dentro, que sabe que nos dice cómo hiede esa casa. Algo, no sé, algo. Entonces, esta plática nos debe servir para hacernos un examen interno. No solamente una catarsis, sino un examen interno. ¿Por qué es que muchas veces nos duele lo que nos hacen? Porque hay un aguijón que necesita ser utilizado por Dios. Hay un aguijón, hay alguien que nos abofetea en privado, que nos hace saber. Si yo no te abofeteo, vas a creer que tus estudios, tu dinero, tu cultura, tu educación
te tienen en ese lugar. Y eso es peligroso. ¿Qué nos queda entonces después de ver nuestro débil interior? Confiar en el Señor, confiar en su gracia. Cuando no recibimos respuesta a nuestro dolor, a nuestra debilidad, a nuestros deseos internos, no nos queda más que confiar en su gracia inmerecida. Muchas veces nosotros creemos, hermanos, que no tenemos algo allá adentro, pero no es un secreto. Y diga conmigo, gracias a Dios, que el Señor no se lo muestra ni al pastor ni a nadie. Pero la que duerme a mi lado o el que duerme a mi lado sabe. Amén. Así que hay alguien en el mundo que sí sabe cuál es su aguijón. Y con ese uno basta para que yo sepa, no puedo subir como que soy gallito, sino que tengo que venir cada día a la iglesia. Señor, por favor, ayúdame. No a mejorar, porque ese aguijón no me lo va a quitar hasta que Él venga. De otra manera, ya me hubiera ido. Pero como Dios todavía me tiene en la tierra, todavía necesito ser procesado por Él. Por eso usted va a entender una frase que se dice: Dios no ha terminado conmigo. Todavía sigue trabajando. Todavía sigue esculpiéndome. Todavía sigue usando su cincel, que es la palabra, que es la exhortación, la enseñanza, para que yo vaya viendo realmente mi verdadero yo. Ese yo que permanece con nosotros todo el tiempo hasta que Cristo nos llame y nos haga ver realmente cuál es el problema que tenemos. Una palabra para los jóvenes. Una palabra para los jóvenes. Déjenme encontrarlo. Lo escribí ayer. Hay cosas mucho más importantes, jóvenes, porque la esclavitud será una falsa obediencia, una aceptación de lo efímero. La esclavitud es el culto a la indisciplina. Por eso muchos jóvenes son esclavos de la indisciplina que los lleva a pecar. La esclavitud es el culto a la renuncia del deber cumplido. Por ejemplo, las señoritas, sin deseo de avergonzarlas, hicieron su cama hoy antes de salir para acá. Tienen limpio su cuarto. Han dado testimonio de pureza en sus casas. No tienen algo escondido en su corazón que esta palabra las está sintiendo, las está haciendo sentirse mal. Mis queridas hermanas, ¿a qué huele su habitación? ¿Qué olores despide su cuarto? ¿Cómo está la taza de su baño? Si llegara el pastor y le dijera: présteme su baño, primero tiene que esperar media hora para que lo blanquee. No será. Porque la esclavitud es el culto a la renuncia del deber cumplido. Dios nos habla de la integración para resaltar la responsabilidad en la vida, la determinación de la conciencia para que puedan vivir aquello que trasciende, jóvenes, que los eleva, que los mueve más allá de ustedes mismos, que los conecta con Dios, con su Padre en los cielos y también con sus hermanos en la tierra y con ustedes mismos. Todo está dentro de ustedes: el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, en su verdadero yo que no cambia, que Dios puso dentro de ustedes. Recuerden, jovencitas y jovencitos, el cuerpo cambia, envejece, la piel se arruga, pero su yo no va a cambiar, porque usted es imagen y semejanza de Dios y el Señor no cambia. Su espíritu siempre puede crecer, siempre puede expandirse. Su espíritu siempre puede encontrar nuevas alternativas. Su espíritu siempre está en desarrollo. Por eso el Eclesiastés le dice: joven, vive tu vida, disfrútala, pero ten presente algo, que de todo lo que hagas,
Dios te pedirá cuentas. Venía en el bus y una señora como de 60 años, está toda tatuada, y yo me pregunto, cuando ella fue señorita, ¿se preguntó algún día que su piel iba a envejecer y esas manchas azules la iban a hacer ver mal? No se lo preguntó. Sencillamente fue con el tatuador y se hizo un montón de cosas. Hoy a los 60 años se ve terriblemente antiestético ese cuerpo. Ahora, ¿se lo pregunta a usted? ¿Se está preguntando usted, mi querida señorita, que tiene un prometido a cuidar muchísimo su cuerpo para que dentro de 8 o 9 años no haya una mancha en su vida de la que tenga que bajar la vista cuando peleen? ¿No será, mi querido jovencito, que va a ser avergonzado un día cualquiera cuando su esposa tenga que contar íntimamente en una administración lo que pasó en aquella noche en el salón de su casa? ¿No será que ustedes, jovencitos, van a tener que dar cuentas de lo que están haciendo hoy, el día de mañana? Porque ese mañana va a llegar. Por estar desintegrados, nuestro mundo interior está en disonancia, moviéndose en pedazos, segmentados, diseccionados. Muchas personas están desenfocadas, aceleradas. La mayoría de la gente vive en frecuencias distorsionadas que afectan su armonía espiritual. El Señor quiere que hagamos un alto en el camino, como dice la palabra. Paraos en los caminos y averiguad por las sendas antiguas. También dice la Biblia, jovencitos, no muevas los linderos que dejó tu abuela, no los muevas. No muevas los linderos que dejaron tus padres. Por algo esos cercos que tus padres te ponen es porque ellos ya sufrieron las consecuencias de habérselos saltado. Y entonces, cuando somos jóvenes, creemos que no vamos a rendir cuentas, y sí lo vamos a hacer. Vamos a tener que cargar ese aguijón toda la vida. Ese aguijón que nos bofetea, que nos avergüenza, que en momentos como este que estamos predicando estas cosas, vienen a la mente como flashazos esos recuerdos de pecado que me avergüenzan. Y ahora cómo digo, y ahora qué digo, y ahora cómo lo explico, y ahora qué pretexto pongo del por qué lo hice. Hay momentos en que debemos detenernos, pararnos, respirar 2 veces, establecer pautas reflexivas para evitar que continúen destruyéndonos los que quieren decidir por nosotros. Jóvenes, no decidas por tu muchacha. No tome la decisión de decirle que haga cosas que a ti mismo te van a avergonzar. Señorita, no decida usted sobre el muchacho. Me vas a venir a ver a la noche, lo va a poner en peligro, va a hacer que rompa las normas de su casa. Y después, como le dije a alguien, cuando sea su esposo, no te va a gustar que llegue a las 11 de la noche, porque tú misma lo enseñaste a sacar de su casa a esa hora. Porque ese muchacho que hoy te está frecuentando puede llegar a ser tu esposo, y usted, mi querida, lo está formando. Piense eso, que usted un día va a ser la esposa de este patojo, y como lo haga hoy, mañana cuando sea esposo va a ser lo mismo. Y a esta hora venís, recuerde que eso hacía la mamá. Lo mismo. Por eso es que en la juventud hay tanto que hacer, hay tanto que enseñar. Cuando vivimos en pedazos, dañamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué pongo pedazos? Porque el cuerpo está despedazado. Una parte quiere decir sí, otra parte quiere decir no, otra parte quiere honrar a Dios, otra parte quiere honrar a mis padres, y otra buena parte me quiero satisfacer yo. Ese es el problema de la juventud. Cuando vivimos en pedazos, dañamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestros padres, a nuestros amigos, y perdemos la comunión con Dios y con nosotros mismos. Por eso fue que Faraón le dijo al pueblo de Israel: vayan, adoren a su Dios,
Pero no vayan tan lejos. No tienen por qué ser exagerados. ¿Por qué privarse de los placeres de Egipto? ¿Por qué negarse a ser como nosotros? Vayan, adoren a su Dios, pero no se alejen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Vayan, adoren a su Dios, pero regresen a Egipto para seguir siendo esclavizados por nuestros placeres y por nuestros deleites. David dijo: joven fui. Pero hay un estudio que separa ahí, joven fui, porque después pone: y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero cuando David pone joven fui, ahí hay un punto como de reflexión. ¿Qué hice con mi juventud? ¿Qué hice con mi juventud? Arruiné totalmente mi juventud, no mi relación con Dios, mi juventud. Y eso es precisamente lo que esta congregación trata de enseñar. Crear una generación de jóvenes tan temerosos de Dios que el primer beso se lo den aquí, que ni siquiera sepan cómo besar, pues, que suden cuando el pastor entre broma y broma le diga: puede besar a la novia, pastor, ¿y cómo se besa? Pues a mí no me pregunte. Y no que los fotógrafos digan: otro. La pureza es algo que pende de un hilo. Y quiero decirles algo: la pureza no viene con oración, no viene con ayuno, no viene con latigazos. La pureza a veces ni siquiera viene oyendo esto, porque la pureza es cuestión de carne, es cuestión de convicción, es cuestión de saber decir no. Por eso cuando Pablo exhortó a Timoteo por sus pasiones juveniles, no le dijo ora, no le dijo ponte en ayuno, no le dijo dobla las rodillas en una media libra de maíz, no. Huye. Lo único que nos puede salvar, jóvenes, para que cada vez que toque la batería la unción brote de ahí, lo único es huir. Que cuando tu patoja te diga: me vas a venir a ver, y tú sabes: no estoy disponible teológicamente hablando, no estoy. ¿Sabes qué? Dejémoslo para otro día. Aunque cargue un quintal de hielo, no va a poder soportar, no va a poder, porque estas son las pasiones juveniles que arrastran a cualquier persona, y que para aprender a decir no hay que llegar a tener 50, 60 años de edad. Pero de ahí para atrás, difícil decir no, mucho menos a la edad que tienen ustedes. Por eso se recomienda. Miren, no nos engañemos, papá. No crea que porque usted está arriba viendo televisión y sus hijos están a todo volumen allá abajo. No, le dan volumen para que usted no oiga lo que están haciendo. Y míreme a mí, no mire a su hijo, no, mire acá. Porque no hay motivo, no hay subterfugio más negativo que un padre se niegue a creer: mis hijos no. Usted debe decir: mis hijos sí. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo hice yo, está la madre, está la hija. Lo hice yo, nada hace el hijo lo que ve hacer al padre. Sencillo. Así que los dos tenemos problemas. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Sabiendo perfectamente que la edad de sus hijos es una edad de mayor peligro, y que ese aguijón que Dios va a permitir que lo abofetee va a dañar a toda la familia, o por lo menos a esta persona que se creyó autosuficiente como para soportar una tentación de esa clase. Por eso el Señor tiene tanta advertencia para el hombre: no mires el vino cuando rojea, no lo veas, porque te morderá como serpiente.
Ahora, si me ordena no ver el vino, no ver la cerveza, no ver el licor, también no ver esa mujer. Me va a morder como serpiente. Y si me lo ordena a mí como hombre, ¿qué no le ordenará el Señor a sus jóvenes, que son los futuros pastores de la próxima generación? El aguijón en la carne, mis queridos, está en todos. Jóvenes, señoritas, hombres, adultos, mujeres. Y quizá este mensaje el Espíritu Santo lo ha inspirado para que nos pongamos en la balanza. Porque el aguijón lo que hace es no destruirnos, sino solamente equilibrarnos. Por un lado somos admirados por la unción, pero por el otro somos humillados por la cachetada del demonio. Por un lado somos respetados por el apellido, por la posición, pero por otro lado somos humillados y abofeteados por un mensajero de Satanás, al que Dios le dio permiso. Por eso a los hombres les enseño, tengan cuidado. El síndrome del estómago vacío es altamente peligroso en el hombre. El síndrome del estómago vacío es todo lo que no tuviste en la niñez, te dejó con hambre. Hambre de esto, de esto, de esto, de esto. Aquí hay jóvenes con hambre, jóvenes con el estómago vacío, de amor, de cariño, de toque, de abrazo, de besos, de un te amo. Y eso puede provocar un aguijón en la carne. ¿Que para qué tenerlo ahí? En ese caso, para evitarlo, mejor venir con el Señor y decirle: Señor, tú sabes qué es lo que hay. No te pido que lo quites, porque ya Pablo me dice que no te lo quitaste a él, pero sí te pido que me des sabiduría para manejarlo, y que conforme pase el tiempo yo vaya aprendiendo a gobernarlo. ¿Cómo sería el aguijón de Pablo? No nos interesa, me interesa más el mío, saber cuál es el mío. Y quizás sería interesante traer un micrófono y que cada uno pase a contar su aguijón. Creo que nadie vendría, y tienen razón, porque cada uno de nosotros conoce qué aguijón tenemos, y lo mejor es decir: Señor, ayúdame, suficiente con lo que yo sufro como para que otros sufran por mí. Cierre sus ojos, por favor.